Listo, ya está grabando. Ahora voy a empezar a presentar. Listo, ahí está. Bien, entonces, la clase anterior lo que vimos fue la semántica básica del cálculo de proposiciones. ¿Se acuerdan que lo que vimos es que todas las conectivas lógicas se pueden definir a partir de un conjunto muy pequeño de ellas? La opción más conocida es la negación y la disyunción, pero también se puede hacer con la negación y la conjunción y la negación y la implicación, o bien se puede hacer con la negación conjunta y la negación alterna, cualquiera de ellas dos. Les dije que iba a poner un ejemplo de esto. Me parece que solo se los mencioné en la clase pasada porque el programa que utilizaba para eso no me era accesible en ese momento, pero ahorita ya lo tengo aquí y entonces podemos ver un ejemplo. A ver, déjenme cambiar. La presentación va a ser ahora a este blog. A ver. Aquí está. A todo el mundo espero que esté viendo o que vea pronto un blog como una especie de hoja de estas de blog de antes. Y lo que voy a hacer aquí es dibujar cómo podríamos definir una conectividad lógica. Pero no me gusta tanto este estilo. Déjenme hacer una presentación distinta. Vamos a ver las conectivas en otro lado. Permítanme toda la ventana. Ahora sí. De esa manera va a ser más fácil. Bien. Entonces, del lado derecho va a verse este blog, del lado izquierdo va a verse la ventana de las láminas y vamos a poner la tabla de las conectivas lógicas. Vamos a suponer que queremos definir, perdón, me equivoqué en dirección opuesta, esta tabla. Vamos a suponer que queremos definir la negación. ¿Se acuerdan que la negación pues se define de manera muy simple? Así, ¿no? P, que puede ser verdadero o falso, y pues su negación puede ser, es así, falso o verdadero. Ajá. Y ahora supongamos que quisiéramos definirla utilizando, ¿qué les parece la negación conjunta? Haríamos esto, P, flecha hacia abajo, P. Vean la tabla de verdad acá en la lámina. Voy a pasarme a las láminas. Estoy pensando en esta marcada en anaranjado. Y ahora, acá de este lado, para definir la negación, lo que haría es tomar P y P. Vean cómo, según la tabla de verdad, verdadero y verdadero me da falso, porque tendrá P consigo mismo. Y falso, porque es P consigo mismo, me da verdadero. Ah, bien, ahí tengo entonces definida la negación. Disculpen. Ahora vamos a pensar cómo podríamos definir la disyunción. Aquí tenemos la tabla de verdad de la disyunción. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Ya sabemos que la disyunción está aquí en la tabla, no la voy a poner. Es verdadero, verdadero, verdadero y falso, eso en el último renglón. Entonces queremos tener esto por medio de este operador. Lo que podemos hacer es esto. A ver si me sale en el primer intento, porque siempre tengo que pensarlo dos veces. P y P, perdón, y Q, aquí, ahí está. Voy a borrar esto para que se vea con claridad. Ahora sí. P y Q. Bien, esta ya sabemos cómo es la que está aquí en la
en la lámina sea falso, 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 verdadero, pero vean cómo al hacerlo consigo misma, y eso es lo que voy a poner en esta parte en la flecha principal de esta fórmula P, ni P ni Q, y ni es verdad que P ni Q, ni P ni Q. Ajá. Ahí está. Esa expresión tan difícil de decir en palabras funcionaría así. Como tendría que esta es falsa en el primer renglón y esta que es falsa en el segundo renglón, aquí tendría verdadero. El siguiente renglón pues tendría el mismo resultado, verdadero, verdadero. Y el último renglón tendría que como de acuerdo con la tabla, en ambos renglones tengo verdadero, en ambos lados tengo verdadero, esto me daría falso. ¿Se dan cuenta? Y entonces, esta es la tabla de verdad precisamente de la disyunción que voy a subrayar en este momento. Aquí está. Que es lo que yo quería definir. Entonces, pues funciona, ¿no? Resulta que con la negación conjunta se pueden definir negación y disyunción, y como ya pues el teorema dice, con la negación y disyunción se pueden definir todas las demás, entonces bastaría con una sola. Bien, este es el ejemplo que les debía de la clase pasada. Ahora voy a avanzar a la parte de formas normales, que es donde realmente me quedé, y para eso voy a presentar nada más las láminas, pero en un momento, después regreso a este blog, pero por ahora dejo de presentar, y me voy a las láminas. Ahí está. Bien, listo. Aquí en las láminas en formas normales habíamos visto que teníamos dos opciones. Tenemos la forma normal conjuntiva, que lo que hace es lo siguiente. Toma un conjunto de literales, una literal, acuérdense que es una atómica o la negación atómica, las junta en la cláusula por medio de, en este caso, disyunciones. Eso no es una disyunción de literales. Ya que tiene varias de estas cláusulas, las une para formar una conjunción, por eso se llama forma normal conjuntiva. La forma normal disyuntiva procede de manera muy similar, nada más que lo que hace es tomar un conjunto de literales, calcula la conjunción de ellas, esa es una cláusula, y después toma varias cláusulas y las pone en disyunción. Eso es lo que hacen estas formas normales. ¿Se acuerdan que vimos ejemplos? Aquí estoy subrayando en este momento una fórmula que está en forma normal conjuntiva. Vean, cada cláusula de lo que está entre paréntesis son disyunciones de literales. Aquí está la otra cláusula. Y las cláusulas están unidas por conjunciones. Y de este lado tengo una forma normal disyuntiva. Tenemos cláusulas, en este caso la cláusula con la litera es P y Q, unidas por conjunciones dentro de la literal. Acá tengo la otra cláusula, R y no P, unidas por la conjunción, y las cláusulas las uno por disyunción, por eso es forma normal disyuntiva. Y vimos que en algunas aplicaciones es importante contar el número de literales que aparecen en esa cláusula, y la cláusula que tenga el mayor número de literales le da a la fórmula su nombre completo. Decimos que si la cláusula de mayor número de literales en la fórmula normal conjuntiva tiene 2, entonces es 2NF, y si tiene 3 es 3NF, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en su curso de complejidad computacional va a ser importante porque van a ver que tenemos algoritmos que nos permiten resolver problemas para formas normales conjuntivas con cláusulas de hasta 2 en tiempo polinomial. Y no sabemos cuál es el tiempo mínimo para resolver problemas con cláusulas con 3 literales fórmulas con 3 literales en cada cláusula. La sospecha es que pues no se puede resolver en tiempo polinomial, y eso es equivalente a la conjetura de P no es igual a NP, que es una cosa que ustedes van a ver en otros cursos y es un problema importante, es el problema central de complejidad computacional. Bien, entonces lo que iba a ver esta clase era un algoritmo para tomar una fórmula arbitraria del cálculo de proposiciones y convertirla en una fórmula en forma normal conjuntiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vean, aquí tengo un ejemplo muy simple. Permítanme un momento porque hay algo de ruido aquí en la calle. Ahora sí, es que mi estudio da a la calle y justo
coincidió con el paso de los que recogen objetos usados. Perdón la interrupción, ya pasaron. Bien, entonces tenemos que las fórmulas, que esta fórmula P implica P, aquí la tengo en mi lámina, se puede convertir a una forma normal conjuntiva de manera muy fácil. Lo que hacemos es tomar la equivalencia de esta forma, como la equivalencia de disyunción y negación. Entonces es no P o P. Y esa es una forma normal conjuntiva en el que es una forma normal conjuntiva trivial, tiene una sola cláusula. Y la cláusula contiene dos literales, la literal no P y la literal P. Entonces está ahí en 2NF. Uno podría leerla también como la disyunción de dos cláusulas de longitud 1 y entonces estaría en 1DNF. Es una lectura alternativa. Pero aquí me va a interesar por lo pronto la fórmula normal conjuntiva. Lo que yo quisiera es poder hacer esta transformación que hice de P implica P a no P o P de manera sistemática, no nada más como en esa fórmula que fue porque se me ocurrió así. Entonces, esa transformación la vamos a aplicar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es que tomamos nuestra fórmula en el cálculo de proposiciones, totalmente arbitraria, y vamos a eliminar primero dos conectivas, la disyunción, perdón, la implicación y la doble implicación. ¿De qué manera las vamos a eliminar? Las vamos a eliminar así. Si tengo alfa implica beta, donde alfa y beta son fórmulas del cálculo de proposiciones de un grado de complejidad arbitrario, la vamos a convertir en la fórmula no alfa o beta, con esta vieja equivalencia entre implicación y disyunción y negación. Y si tenemos una fórmula del tipo alfa, sí, solo si beta, entonces la vamos a reemplazar con la fórmula no alfa o beta y alfa o no beta. Si ustedes hacen la tabla de verdad de estas fórmulas, se van a dar cuenta que estas fórmulas son verdaderas. Es decir, no importa cuántas proposiciones atómicas hay en alfa y beta, la tabla de verdad siempre me va a dar verdad porque alfa implica beta es equivalente lógicamente a no alfa o beta y alfa sí solo si beta es lógicamente equivalente a no alfa o beta y a alfa o no beta. Entonces, por esas razones que aprovechamos estas equivalencias lógicas para transformarlas y vean que haciendo esta transformación, pues ya nos deshicimos de dos conectivas que no pueden aparecer en formas normales conjuntivas. Y repetimos este procedimiento hasta eliminar por completo implicaciones y disyunciones en nuestra fórmula. Una vez que terminamos esa fase, lo que hacemos es pasar a la fase siguiente. Las dobles negaciones no son útiles, entonces las eliminamos. Entonces, no alfa, la sustituyo por alfa. Y por otro lado, vean cómo las negaciones sobre disyunciones no pueden formar parte de formas normales conjuntivas. ¿Por qué razón? Vean cómo formas normales conjuntivas y formas normales disyuntivas, las negaciones se aplican solo a proposiciones atómicas. En este caso, pues obviamente alfa o no beta, o beta es una proposición compuesta, no atómica. Y entonces nosotros queremos eliminar esta situación y lo que vamos a hacer es sustituir estas negaciones que afectan a fórmulas complejas por estas otras fórmulas. Se dan cuenta que es una de las leyes de De Morgan. No es verdad que alfa o beta es equivalente a no alfa y no beta. Y en el caso de que la negación se aplique una conjunción, la negación de alfa y beta es no alfa o no beta. Lo tenemos acá. Entonces repetimos este procedimiento cuantas veces sea necesario hasta quedarnos con negaciones que solo afectan proposiciones atómicas y entonces que son candidatos a ser literales. Después de que tenemos esta fase de lidiar con la negación, pasamos a la última fase. En la última fase vamos a tener cosas como esta, vean, la estoy subrayando aquí, porque esta fórmula no es forma normal conjuntiva. ¿Por qué razón? La forma normal conjuntiva es la conjunción de cláusulas, y las cláusulas son disyunciones de literales. Aquí alfa, pues podría o no ser una cláusula, pero beta y gamma no es una cláusula, porque en forma normal conjuntiva las cláusulas tienen que ser disyunciones. Y aquí es una conjunción. Y por otro lado, la forma en que conectamos las cláusulas, la conectiva principal, es una conjunción, para que sea una forma normal conjuntiva, y aquí lo que tengo es una disyunción. Entonces, esta fórmula no me sirve tampoco.
Lo que tengo que hacer es transformarla y vean cómo la transformo, aplicando la distributividad de la disyunción sobre la conjunción, que es una equivalencia lógica también que ustedes seguramente vieron en su curso de matemáticas discretas. Y al hacer esta transformación, pues lo que tengo es algo que se acerca más a una forma normal conjuntiva. Si alfa, beta y gamma ya fueran literales, me detengo en ese momento. Si no, repito este procedimiento cuantas veces sea necesario. Y pues en todos estos procedimientos puedo aplicar la regla de que la disyunción y la conjunción son conmutativas, es decir, alfa o beta es lo mismo que beta o alfa y alfa y beta es lo mismo que beta y alfa, para que así sea más fácil hacer las transformaciones. Es como procedemos con estas fórmulas. Voy a presentar un ejemplo y ahora déjenme cambiar el estilo, la ventana principal. Un momento, por favor. Regresamos a este blog. Bien, creo que ahora lo están viendo en la pantalla. Lo que voy a hacer es agregar una nueva página. Un momento, por favor. Aquí tenemos esta. Bien, supónganse ustedes que tienen una fórmula de este estilo. P implica Q implica R. Entonces queremos, déjenme ver, sí, implica, no, esta está demasiado sencilla, por supuesto, déjenme hacer algo un poquito más complicado. Ahora sí, implica no R o esa trampa mete una letra S para no dibujar tantos subíndices. Bien, tenemos esta situación y nosotros lo que queremos es transformarla. Recuerden que nuestra primera regla, y miren, yo creo que sí me conviene más bien presentar ambas ventanas. Un momento, por favor. No nada más una, porque así va a ser más fácil de entenderse. Bien. Ahí está, también la ventana, las dos ventanas. Del lado izquierdo debe estar las reglas para convertir fórmulas y del lado derecho debe estar la fórmula que voy a convertir. Bien, vean, esta fórmula que voy a convertir tiene dos implicaciones y el primer paso es eliminarlas. Puedo elegir cuál elimino primero de manera totalmente arbitraria, por supuesto. Entonces vamos a suponer que voy a eliminar la implicación principal y esto entonces se convertiría en la fórmula no es verdad que P implica Q o no es verdad que R o S. Bien, y ahora aquí tengo todavía esta implicación y entonces en el paso siguiente lo que hago es eliminarla y tengo no P o Q o no es verdad que R o S. Vean cómo aquí tengo una negación frente a disyunciones, fórmulas que no son literales. Voy a empezar con este paso. Y en ese paso entonces lo que haría es aplicar de Morgan en la primera y me quedaría no es verdad que no es verdad que P y no Q. Todo esto lo voy a poner aquí entre paréntesis porque estaba así originalmente, en disyunción con no R y, perdón, ahora sí, y S. Bien. Ahora, pues aquí en el siguiente paso elimino la primera doble negación y me quedaría con P y no Q o no R y S.
Esto sigue siendo sigue sin ser una fórmula normal conjuntiva, ¿se dan cuenta? ¿Por qué razón? Pues porque tenemos que en las cláusulas, pues no existen las cláusulas, propiamente las cláusulas tendrían que tener disyunciones sino conjunciones. Entonces voy a aplicar la tercera transformación, que es esta, para convertirlo, llevarlo a una forma normal conjuntiva. Entonces aquí, de este otro lado, lo que voy a tener que P y no Q cumple el papel de alfa, y no R va a ser beta y S va a ser gamma. Entonces, esto se convertiría en lo siguiente, vean, en P y no Q. Permítanme, aquí me equivoqué. Ahí está. No Q. O. No R. Y tendríamos P y no Q. O S. Esto ya se parece más, pero todavía no estamos totalmente allá, porque se dan cuenta que dentro tenemos una conjunción de dos cosas que todavía no son completamente cláusulas, pero ya nos acercamos, ¿no? Lo importante es que la conectiva principal ya es una conjunción. Entonces yo tendría que hacer una transformación adicional. Vean cómo esta fórmula, voy a subrayar aquí un lado nada más para que se aprecie. Este lado, el otro lado es análogo. Tenemos algo que se parece a esto de acá. Aquí en la lámina lo estoy eliminando en anaranjado. Solo que en este caso alfa pues está al final y beta y gamma está al principio, pero no importa. Acuérdense que son conmutativas, eso es algo que estamos aprovechando. Y lo que voy a hacer es entonces distribuir aquí. Y esto me debería quedar entonces de la siguiente manera, vean. Tendría que tener no R o P y no R o Q. Y del otro lado hago lo mismo. Entonces acá de este lado voy a tener S o P y S o no. Permíteme, me parece que aquí en este caso me conviene un no. Ahí está. Listo. Ya está. Bien, entonces ya que lo tengo así, se dan cuenta que pues ya terminé realmente. Porque lo que voy a observar es que vean cómo la conjunción, las tengo aquí estas conjunciones, voy a marcarlas con una flechita, estas conjunciones, pues ya es la conectiva principal. Y los paréntesis que tengo acá, pues me sobran porque la conjunción es asociativa, afortunadamente. Entonces, yo podré escribir esto así, no R o P, ya sin el paréntesis exterior de esta parte, y no R o no Q, y S o P, y S o no Q. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo ya una fórmula que tiene cláusulas formadas por disyunción de literales y estas cláusulas están unidas por conjunción y por lo tanto es forma normal conjuntiva. Esa es la transformación que ustedes tienen que hacer en los ejercicios que les dejé en la tarea. Para otras fórmulas, por supuesto, este es un ejemplo simplemente improvisado para que ustedes vean cómo se hace el procedimiento. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces déjenme regresar a las láminas nada más. Un momento, por favor.
Ya está. Ahora lo que voy a hacer es volver a compartir, pero solo las láminas. Listo, estamos de vuelta en las láminas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué más nos falta de ver en cálculo de proposiciones? Nos falta ver muchos temas, por supuesto, pero voy a abarcar lo necesario para que ustedes puedan hacer esta tarea, la segunda tarea. Ajá. Aquí vamos a ver el siguiente concepto, que es un concepto que yo estoy seguro que ustedes ya vieron en matemáticas discretas, pero no está de más que lo repasemos. Es el concepto de tautologías y que va asociado con las contradicciones y las contingencias. ¿Qué son estas cosas? Vean, consiste en una proposición compuesta, en este caso P o Q, por ejemplo. Si ustedes se preguntan qué valor de verdad tiene, pues por supuesto que esto depende de la evaluación concreta que tomen. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que si mi evaluación lo que hace es hacer verdadero a P y a Q, que es lo que ustedes ven en anaranjado, pues uno diría, pues sabes que la evaluación de P y Q debe ser verdadera, porque la tabla de verdad de la conjunción te dice que P y Q son verdaderas. Pero, ¿qué pasa si yo elijo esta otra evaluación? Una evaluación distinta en la que a P lo hago verdadero, pero a Q lo hago falso. En ese caso, la evaluación de P y Q es falso. ¿Por qué razón? Porque la tabla de verdad de la conjunción me dice es verdadera solo cuando ambas son verdaderas simultáneamente, y aquí Q no cumple con eso. Entonces es falso. Entonces, una fórmula como esta, como P y Q, que puede recibir el valor de verdad verdadero con una evaluación y falso con otra, se llama una fórmula contingente. ¿Por qué? Pues porque depende del valor concreto que tengan P y Q. En cambio, tenemos fórmulas, aquí en esta otra lámina, con un ejemplo, fórmulas que siempre son verdaderas sin importar qué valor de verdad le asignemos. El ejemplo clásico es esta que se conoce como el tercio excluso, que es una fórmula que pues la humanidad tiene 2500 años dándole vueltas al menos. El primero que habló sobre esto fue Aristóteles, que lo tenemos registrado, por supuesto, no sabemos si en algún otro lado alguien lo discutió antes, pero el primer registrado al respecto es Aristóteles y nos dice que esa es una tautología. ¿Por qué razón? Porque justo si yo, pasa lo que les decía, si yo le asigno un valor de verdad, me da verdadero, y si asigno el otro también me da verdadero. Es decir, si P es verdadero, entonces no P es falso, pero no importa, es una disyunción, entonces P o no P es verdadero. Y si por el contrario P es falso, no P va a ser verdadero y por lo tanto, como es una disyunción, siempre es verdadera. Entonces, estas son las tautologías y se acostumbra a distinguirlas poniéndoles previamente este símbolo, el que subraya ahorita en anaranjado. Bien, ahora hay otras fórmulas que siempre producen falso, son lo contrario de las tautologías. Por ejemplo, tenemos esta fórmula que es una contradicción clásica, también el negarla se conoce como el principio de no contradicción, que nos dice que P y no P siempre es falsa. ¿Por qué razón? Si P es verdadero, no P va a ser falso y la conjunción de verdadero y falso es falso. Si P es falso, pues no P es verdadero, pero nuevamente la conjunción de falso y verdadero es falso. Y entonces solemos dividir nuestras fórmulas de cálculo de proposiciones en nuestras tres clases: tautologías, contradicciones y contingencias. ¿De cuáles hay más? La respuesta es, de todas hay el mismo número, por supuesto, porque son conjuntos infinitos numerables. Pero en términos intuitivos, los seres humanos, cuando construimos al azar, de manera, sin fijarnos mucho cómo lo estamos haciendo, una fórmula del cálculo de proposiciones, casi siempre nos va a dar una contingencia. Hay que sentarse a pensar un poco para que nos dé contradicciones o nos dé tautologías. Entonces, en ese sentido hay más, entre comillas, ¿no? Es más fácil para nosotros imaginarnos contingencias que producir tautologías o contradicciones. Sobre todo cuando las fórmulas crecen de tamaño. Bien. Ahora, ya que tenemos esta idea clara, voy a ampliar el uso del simbolito que presenté antes, este símbolo, para denotar no nada más tautologías. Voy a ampliarlo para denotar lo que conocemos como consecuencia lógica. La consecuencia lógica es una relación entre conjuntos de fórmulas y una fórmula individual. Es decir, cosas como estas.
El conjunto de fórmulas está formado en este caso por las alfas, alfa 1 hasta alfa n. No suele ponerse la llave de conjunto, pero pues es un conjunto de fórmulas, pero la tradición es no ponerle las llavecitas, y la fórmula individual está del otro lado. Y esta se puede leer de la siguiente manera. Se puede leer como la afirmación de que beta es una consecuencia lógica de alfa 1 hasta alfa n, o que beta es la conclusión de alfa 1 hasta alfa n, esa es otra lectura también. Y la expresión completa se conoce como un argumento. En el argumento, las alfas, lo que está del lado izquierdo del símbolo, son las premisas, y la beta es la conclusión. Entonces, esto que también muy probablemente viene en su curso de matemáticas discretas, pues es algo generalizado en la lógica, no importa desde qué perspectiva la estudien, matemáticas, filosofía, computación, siempre se utiliza o suele utilizarse esta terminología. Entonces tenemos que esto es un argumento, y un argumento puede ser un argumento correcto o incorrecto, o válido o no válido, también es otra forma de llamarlos. ¿Por qué razón? Porque pues no siempre es así. Si yo les digo, si México gana 15 medallas de oro, entonces subirá en la tabla de las Olimpiadas. Y después les digo, no sé, la luna es de queso. Por tanto, de estas dos premisas se sigue que 2 más 2 es igual a 4. Y ustedes me pueden decir, ¿y eso es correcto? Y yo, pues no sé, vamos a definir qué significa un argumento correcto. Eso es lo que hago en la siguiente lámina. Argumentos válidos e inválidos. Lo que vamos a tener aquí es esto. Partimos de un argumento, vean, alfa 1 hasta alfa n son las premisas y beta es la conclusión. Y yo me pregunto, ¿esto es válido o no es válido? Y la respuesta es, bueno, mira, te voy a dar un algoritmo para que lo calcules. Somos computólogos y entonces nos gustan algoritmos para todo. El algoritmo consiste en lo siguiente. Tómate una evaluación arbitraria. Y de hecho, esta propiedad tiene que valer para cualquier evaluación que tomes. Entonces, por eso tengo cuantificado universalmente. Para toda evaluación que tomes, es decir, toda asignación de valores de verdad para las fórmulas atómicas, vas a tener que, si tú evalúas las fórmulas compuestas y te da verdadero, en todos los casos, es decir, pedimos que la evaluación de alfa 1, la primera premisa sea verdadera, la de alfa 2 sea verdadera, etcétera, 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 hasta llegar a alfa n, entonces sea verdadero. Entonces, va a resultar que la evaluación de beta también tiene que ser verdadero. En ese caso, el argumento es válido. Si no se produce eso, no lo es. Es decir, si hay una evaluación que tenga verdaderas todas las premisas simultáneamente y la conclusión falsa, entonces el argumento no es válido. Decimos que es inválido también. ¿Qué pasa si no hay ninguna evaluación que me haga verdadera todas las premisas? La respuesta, simultáneamente, la respuesta es, entonces no te importa cuánto valga la conclusión puede ser verdadera o falsa, el argumento es válido en ese caso. Eso es lo que estamos diciendo. Y antes de seguir, voy a hacer un nuevo ejemplo acá en el blog. Bien, entonces déjenme cambiar el estilo de presentación. Ya está. Vamos a presentar toda la pantalla. Bien, ya está. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Aquí está la nueva página. Bien, tenemos en esta otra página que es los siguientes argumentos. Yo me pregunto si el argumento de que P implica Q y P, estas son mis dos premisas, de aquí podemos sacar válidamente la conclusión de Q. Y esta es una pregunta. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues como se trata de evaluar de tomar en cuenta todas las evaluaciones, no nada más una, lo más práctico es hacerlo por medio de una tabla de verdad. Entonces, vamos a construir aquí la tabla de verdad de esto. P, Q, ya sabemos que esto nos da verdadero, verdadero, falso. Falso son nuestras 4 posibilidades. Verdadero
falso, verdadero, falso, ahí está. Estas son las 4 posibilidades que tenemos aquí. P implica Q nos da lo siguiente. Nos daría verdadero aquí, falso acá, verdadero aquí, falso acá. Bien. Ahora, esto lo voy a explorar en el color rojo. Permítanme un momento, me cambié de color. Vean, esta es la premisa 1. Vamos a ponerle aquí alfa 1. Ahora sí. Alfa 1. Este sería alfa 2 y este es beta. Entonces mi definición, por eso es que dejé las láminas acá, me dice, mira, en cada evaluación tienes que evaluar tus premisas y si ambas te dan verdadero, entonces ahí estás, debes poder concluir eso. Vean cómo mis premisas en este caso son esta, les voy a subrayar con una flecha, perdón, marcar con una flecha arriba, este es alfa 1 y esta de acá es alfa 2. Ya están marcadas. Entonces tengo que fijarme en los renglones donde ambas son simultáneamente verdaderas. Este primer renglón cumple ese requisito. La premisa 1 es verdadera, la premisa 2 es verdadera. Bien, ahora me fijo en el segundo renglón y se dan cuenta cómo no cumple el requisito, porque la premisa 1 es falsa, aunque la segunda es verdadera. El tercer renglón, la primera premisa es verdadera, pero la segunda es falsa, entonces tampoco cumple. Y finalmente el último renglón no cumple porque ambas premisas son falsas. Entonces solo me interesa este renglón. Y entonces en este renglón lo que hago es fijarme en mi conclusión. Mi conclusión es Q y resulta que es verdadera. Y por lo tanto, quiere decir que este es un argumento lógicamente válido. Bien. Ahora, este es un primer ejemplo. Un argumento o un falso argumento, los falsos argumentos argumentos inválidos suelen conocerse como falacias, sería el siguiente. Vean, lo voy a escribir ahora en azul. P implica Q, primera premisa es igual, la segunda premisa va a ser distinta, va a ser Q, y la conclusión va a ser P. Entonces, quedamos que este es alfa 1, alfa 2, y esto va a ser beta ahora. Bien, entonces, esta es me pregunto también si esto es válido, y voy a usar la misma tabla. Perdón, aquí me equivoqué, debía haber hecho esto un renglón abajo para que se pudiera leer mejor, pero creo que puedo hacerlo de todas maneras. Vean, voy a subrayar, voy a poner flecha arriba de mis premisas. Entonces, aquí tenemos que esta también va en azul. Con eso yo creo que se distingue, porque es la premisa número 1. E iré en azul la columna de la premisa número 2, que en este caso es Q. ¿Se dan cuenta? Ahí está, entonces la puse en azul. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos en todos los renglones donde ambas premisas sean verdaderas. Entonces tenemos que el primer renglón cumple ese requisito, porque P implica Q es verdadero y Q es verdadero. El segundo renglón no lo cumple porque ambas son falsas. El tercer renglón también lo cumple, ya se dieron cuenta, porque P implica Q es verdadero y Q es verdadero. Y el cuarto renglón no lo cumple porque ambas son falsas. Entonces, ya que tenemos esto, lo que tengo que hacer es fijarme en el valor de verdad de la conclusión, en esos renglones. Entonces, en el primero tengo verdadero, ya voy pasando la prueba, pero en el segundo en el tercero tengo falso, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, la respuesta aquí es no, porque hay una asignación de valores de verdad para mis premisas que las hace simultáneamente verdaderas, pero la conclusión es falsa en esa asignación de valores de verdad. Si no hubiera ningún renglón en que ambas premisas pueden ser verdaderas, acuérdense que no me importa cuál sea el valor de verdad de la conclusión, pero en este caso sí son verdaderas ambas. Hubo 2 renglones que cumplen ese requisito y en uno me dio falso, por lo tanto el argumento es inválido. Este argumento pues es muy conocido, por supuesto. Si ustedes escuchan el argumento, si llueve, el piso se moja, después alguien dice, mira, el piso está mojado, entonces llovió. Puede ser que sí, pero también puede ser que alguien salió con una cubeta y la tiró en el piso. Y entonces no es el caso. En cambio, el argumento es
si el argumento es si llueve, entonces el piso se moja, y resulta que si llueve, entonces el piso va a estar mojado. Ese argumento sí es lógicamente correcto, ¿no? Bien, entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿No? Bien, pues miren, con eso concluyo la clase de hoy y tengo la sospecha de que concluyo las tareas del curso, todo lo que se va a cubrir en las tareas del curso. Déjenme ver. Eh, tengo aquí la tarea final 2. Ah, no, tenemos que ver toda deducción natural. Entonces déjenme aprovechar porque tenemos una sola clase este miércoles y es demasiado para cubrir en una sola clase. Entonces, tengo que aprovechar el tiempo. Espero que tengan disponible hasta la hora en que te concluya la clase, hasta las 12. Voy a irme hasta ese momento para empezar. Bien, ¿qué vamos a ver en deducción natural? Bien, realmente aquí en las láminas explico en general qué significa un sistema de demostración. Un sistema de demostración es un método sintáctico para saber si una conclusión se sigue de premisas. Lo que acabamos de ver hace un momento en el blog, y si quieren me concentro ahora en las láminas, permítanme un momento. Ahí está, solo las láminas. Listo. Lo que vimos en el blog fue un método semántico, es decir, con tablas de verdad, en el caso del cálculo de proposiciones. Pero los métodos sintácticos nos dicen, mira, olvídate por lo pronto de verdad y falsedad. Lo que vamos a hacer es tomar algunas reglas para manipular símbolos y con base en eso decidimos si una conclusión se sigue de ciertas premisas. Bien, estos métodos se conocen como sistemas de demostración. En las láminas siguientes yo explico cómo funcionan en general, pero me interesa concentrarme en uno que se llama deducción natural. Entonces voy a saltarme esas láminas que no son relevantes para lo que viene en la tarea y vamos a verlo directamente. Estas son las reglas de deducción natural. Me parece que ustedes ya estudiaron esto en matemáticas discretas. ¿Podrían confirmármelo, por favor? ¿Con quién llevaron matemáticas discretas? Perdón. Ajá, Samantha, si la llevaste, dices, no alcanza a ver con quién. Pero dice que sí. Con Odín, perfecto. Lisbeth dice que ella no ha visto tablas de verdad. Ajá. Bien, entonces, perdón, la deducción natural. Entonces, bueno, no se preocupen, lo vamos a ver aquí. Es un sistema muy popular. A veces se ve con una notación ligeramente distinta, pero la idea es muy sencilla. Les voy a dar una serie de reglas que se utilizan mucho en demostraciones matemáticas, por eso se conoce como deducción natural, y que son reglas que lo que hacen es, casi todas están formadas por pares. Un par lo que hace es permitirles introducir una conectiva y un elemento del par y el otro elemento del par les permite eliminar la conectiva. Bien, si lo presento va a ser más sencillo. Supónganse que tienen ustedes aquí como premisas P y Q. En una demostración ustedes ya probaron que P por un lado y por otro lado en la misma demostración probaron que Q. Entonces de esto ustedes pueden inferir la fórmula P y Q, que es la que tengo aquí abajo. Esa es la introducción de la conjunción. ¿Por qué? Pues que toman dos cosas ya demostradas y las ponen juntas con conjunción. La eliminación de la conjunción nos dice lo siguiente. Si ustedes ya demostraron P y Q, entonces se vale concluir de esto P. Y si ya demostraron P y Q, se vale concluir de esto Q. Eso es lo que estamos diciendo en esta regla. Cualquiera de los dos conjuntos se puede deducir a partir de una conjunción. Con la disyunción tenemos algo similar. Tenemos que si ustedes demostraron P en una demostración, pueden inferir de esto P o Q. Suena que sí, ¿no? Si demostraron que P es el caso, pues P o Q debe serlo, pues porque si P sabemos que P es verdadero, P o Q también lo debe ser, ¿no? Y lo mismo pasa con la otra, con el conmutativo. Si ustedes demostraron Q, de esto pueden deducir P o Q. Esto es lo que dice. Entonces, esta regla tampoco es muy complicada, la introducción.
de la disyunción. Pero la eliminación de la disyunción es una regla un poco más complicada. ¿Por qué razón? Si ustedes en una demostración ya probaron que P o Q es el caso, de esto no pueden deducir que P sea el caso, que Q sea el caso, porque recuerden que la disyunción es verdadera cuando alguno de los dos disyuntos es verdadero, pero no necesariamente los dos tienen que serlo. Y ustedes no saben que en ese caso cuál de los dos lo es, ¿no? Entonces, esta regla la vamos a usar de esta manera. Vamos a suponer por un momento que P es el caso y este tipo de hipótesis las vamos a encerrar dentro de cajas en deducción natural. Es decir, aquí una hipótesis es un préstamo. Alguien me dice, te concedo por el momento que P es el caso. Y entonces la regla les va a permitir cancelar este préstamo en el momento en que se cierra la caja, si ustedes siguen lo que dice la regla. En particular, la eliminación de disyunción me dice, yo te presto que P, te presto P. Ajá. Y entonces hacen sus maniobras y llegan a la conclusión que R. Aún no cerramos la caja. Por otro lado, yo les concedo que Q sea el caso. ¿Por qué? Porque una de las dos tiene que serlo. ¿Se dan cuenta? Si yo demostré que P o Q es porque P es el caso, porque Q es el caso. Suponiendo que Q fuera el caso, si llegan a la misma conclusión que con P, ¿se dan cuenta? Esta R aparece en ambas. Entonces se van a cerrar las cajas y concluir definitivamente que R. ¿Por qué razón? R depende de que P sea verdadero o que Q sea verdadero. Pero ya demostré la disyunción de P o Q, una de las dos tiene que ser el caso. Y como de no importa cuál de las dos sea, de todas maneras se sigue R, pues R va a ser el caso. Esa está la regla de eliminación de la disyunción. Acá abajo tengo la introducción de la implicación. Perdón, me detengo un momento porque voy muy rápido, a lo mejor hay dudas sobre esto. ¿No? Bien, entonces continúo. La introducción de la implicación, vean, esta regla esta también tiene su par, que es la eliminación de la implicación, pero la introducción de la implicación es una regla que también funciona con hipótesis. Si yo les doy el préstamo de P, P es una hipótesis, se vale suponerla por un momento, pero por esa razón, como es un préstamo, no se debe dentro de una caja. Yo quiero llegar a una conclusión, supongamos que dado que ya me prestaron P, yo puedo concluir Q. Entonces se vale cerrar la caja sacando de ahí la conclusión P implica Q. Eso es lo que me dice esta regla. Es decir, dado P demuestra Q, entonces puedes concluir que P implica Q. La eliminación de la implicación me dice, por el contrario, vean cómo se llama eliminación porque la implicación deja de aparecer. Si ustedes tienen P implica Q y aparte tienen P, tienen antecedente de la implicación, entonces de esto pueden concluir Q. Esta regla en muchos libros se conoce como modus ponens. El nombre está perfecto, nada más que en el contexto de deducción natural es más común denominarla eliminación de la implicación, pero es la misma regla que el modus ponens. Bien. El siguiente par de reglas es la introducción y la eliminación, son la introducción y la eliminación del bicondicional. La introducción nos dice esto: si ustedes demuestran que P implica Q y también demuestran que Q implica P, pues de esto pueden concluir que P sí solo sí Q. Es muy utilizada en demostraciones matemáticas, por supuesto, para decir que dos cosas son equivalentes. Se demuestran que la primera implica la segunda y después que la segunda implica la primera. Esa es la idea. La eliminación del bicondicional nos dice lo contrario. Si ustedes saben que P es equivalente a Q, P sí solo sí Q, de esto pueden deducir que P implica Q. Y también si saben que P sí solo sí Q, pueden deducir de esto Q implica P. Bien. Entonces, con esa no hay mucho problema. Espero que sea muy transparente, igual que la introducción y eliminación de la conjunción. Tenemos después dos reglas que son la introducción de la negación y la eliminación de la negación. Estas reglas, atención, en muchos libros aparecen con otros nombres. Yo adopté esta notación, que curiosamente es la notación que ocupó la persona que introdujo por primera vez deducción natural. Entonces, digamos que regresa a los orígenes, pero que tiene la ventaja además de que es muy transparente. Ajá. En otros libros de texto, la eliminación de la negación se conoce como regla de contradicción. Es un nombre importante porque en sistemas lógicos alternativos, en particular uno que se conoce como el intuicionismo, esta regla se elimina.
Otro día les platico por qué, pero digamos que el caso es que esta regla suele eliminarse porque así se siguen ciertos principios filosóficos que son útiles, no es una cuestión meramente abstracta o especulativa. Hay fenómenos computacionales que se comportan más cercanamente al intuicionismo que a la lógica clásica, y entonces eliminar esta regla nos da el intuicionismo. No lo vamos a estudiar aquí en la hora y media de clase que la que vamos a disponer, 15, no, ni siquiera hora y media, la hora de clase que tenemos, 10 minutos ahorita y 5 minutos ahorita y 50 la próxima clase. Ajá. Entonces, olvídense del intuicionismo, sepan, guárdenlo por ahí en un lugar de su memoria, pero ahorita por lo pronto tenemos dos reglas, introducción de la negación y eliminación de la negación. La introducción de la negación nos dice lo siguiente. Supónganse que ustedes asumen la hipótesis P, y esta hipótesis las lleva a algo que es falso. Aquí lo estoy anotando ahorita con este símbolo que se conoce como bottom, pero que si ustedes pensaran en que la T denota truth en inglés, la voltean y entonces ya tienen una falsedad. Esa es la idea, por eso ese es el origen de este simbolito, ¿no? Que es una T invertida. Ajá. Entonces, si ustedes llegan a esta T invertida, y ahorita vamos a ver cómo se puede introducir esa T, ajá, lo que tienen entonces es que pueden concluir de todo esto que no P es el caso. ¿Por qué? Porque P los está llevando a concluir algo que es falso. Bien. Ahora, si por el contrario ustedes empiezan de la hipótesis de no P y llegan a algo que es falso, entonces se va a concluir que P es el caso. Estas son las demostraciones por contradicción que ustedes han utilizado en muchos cursos previos, ¿no? Quieren saber que algo es el caso, suponen que no lo es y llegan a una contradicción. Es la idea que reflejan estas reglas. Estas reglas se utilizan mejor en conjunción con las reglas que vienen más abajo, que son la introducción de falso y la eliminación de falso. La introducción de falso me dice, bien, si tú logras demostrar P y logras demostrar que también no P, entonces pues puedes concluir falso, aquí hay un problema. Es una indicación de que hay una contradicción. Y pues la contradicción clásica es P y no P. Entonces, en la regla de introducción de negación que vimos arriba, la idea es que si ustedes les presto P y a partir de ello llega una contradicción que les permite introducir falso, de acuerdo con la regla de introducción de falso, ustedes pueden concluir la negación de su hipótesis. Y acá, pues en esta otra regla de eliminación de la negación, pasa lo mismo. Si ustedes ponen aquí no P y llegan a alguna contradicción que les permite introducir falso, entonces pueden concluir de esto P. La regla de eliminación de falso me dice, si tú en algún momento llegaste a falso, puedes poner lo que quieras. Aquí lo estoy representando con P. O sea, vean cómo la P no tiene una relación con el símbolo de falso. Pueden meter lo que sea. Intuitivamente piénsalo así. Cuando están hablando con alguien y este alguien les afirma una cosa e inmediatamente después afirma lo contrario, y ustedes le hacen ver que está sosteniendo una cosa y sosteniendo la otra, no sé, alguien que les dice, bueno, México va a ganar el medallero de Tokio, y ustedes lo cuestionan y después les dice, bueno, México no va a ganar el medallero de Tokio. Y dices, pero es que hace rato dijiste esto, y les dice, sí, y lo sigo sosteniendo. México va a ganar el medallero de Tokio y México no va a ganar el medallero de Tokio. ¿Qué hacen cuando se encuentran con alguien así? Lo que hacen es botar la toalla, ¿no? Decir, ya no discuto con alguien que, a pesar de que estoy evidenciando una contradicción, le parece que no pasa nada. Entonces, en ese caso, esa persona, pues les puede afirmar cualquier cosa después. Si les firma P y no P, pues puede decir que también la luna es de queso y además es de queso azul danés, ¿no? Y bueno, pues no tiene sentido seguir discutiendo en esa situación. Eso es lo que representa esta regla de introducción de eliminación del falso. Bien, finalmente tenemos la regla de sustitución. Esta regla de sustitución es muy útil porque nos permite introducir fácilmente teoremas ya demostrados en una demostración en la que estamos trabajando. Y la regla funciona así. Si ustedes demostraron que alfa sí, solo sí, beta, y en otra parte, en otra fórmula,
y demuestran por otra fórmula, gamma, digamos, en las que alfa es uno de sus componentes, entonces es posible concluir la fórmula gamma en la que sustituyen al componente alfa por beta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si ustedes demuestran, por un lado, no sé, P sí, solo sí, no, no P, y después se encuentran que logran demostrar que P implica Q, de eso pueden decir fácilmente que no, no P implica Q. Eso es lo que dice esta regla. Bueno, termino con la presentación del sistema y la última clase, la próxima clase, lo que voy a hacer es presentar ejemplos de demostraciones utilizando deducción natural. Si hay dudas, por favor, el viernes voy a estar en el chat, me pueden escribir por correo o consultar con el chat también. El viernes consulta en ese momento, el otro día no le pude responder a sus compañeros porque Telmex me dejó sin red, desafortunadamente, pero mi idea es, durante la hora del chat del viernes, contestar en vivo en ese momento. Fuera de esa hora, les contesto, pero me tomo un poco más de tiempo de hacerlo, o un día o dos. Muchas gracias entonces y nos vemos entonces, nos escribimos el viernes para los que quieran y nos vemos el miércoles. Hasta luego.